Decía yo que estoy harto de muchas cosas y entre otras cosas estoy harto de la gente que es incoherente a la hora de defender ciertas cosas. Estoy harto de las caricaturizaciones, estoy harto de la simplificación de cosas como el hecho de la libre expresión. Miren, precisamente lo que hablaba yo ahora del marxismo como una caricaturización de la realidad, como una hipersimplificación, que no es distinta de la hipersimplificación de la que te dicen, de los liberales que te dicen, es que la ambición y la codicia es el único motor de todos los logros del ser humano. Pero no es cierto, o sea, no hay gente que hace las cosas por buena gente, hay gente que hace las cosas por curiosidad, hay gente que hace las cosas porque se lo prometió a su mamá. La idea de que solo la codicia, solo el deseo de ganar dinero mueva al mundo, nuevamente es una hipersimplificación, pero eso es de cierto lado. De otro lado, últimamente hemos estado de frente a varias personas, a varios casos en España sobre todo, lo he repetido y lo repetiré muchas veces, perdón, estaba yo comiendo un bigote, de gente que defiende la libre expresión de ellos mismos. Pero cuando otras personas dicen cosas que les desagradan, entonces claman que no, que se debe crear la figura del discurso de odio. Yo le tengo mucho miedo al concepto del discurso de odio. Y no porque no exista, evidentemente existe un discurso de odio, pero no es lo mismo expresar desprecio por una persona, expresar desprecio, que es una opinión que puede ser todo lo criticable que ustedes quieran, pero que es una opinión válida. Todos tenemos gente a la que despreciamos y debemos poder tener derecho a decirlo. Usted me parece un gusano inmundo. El discurso de odio que quizás debe ser penado es aquel que dice ve y rómpele la cara o ve y mata a fulano. Ejerzamos la violencia contra aquel, mira, aquella persona vive en tal lugar, ve y grítale y ejerce la violencia contra ellos. Es lo que acaba de hacer, por cierto, el partido Vox hace unos días, señalando al director del Jueves, una revista satírica española que a mí no me emociona muchísimo, pero cuya libertad de expresión, por supuesto, respeto y defiendo. Y entonces lo que ha habido es la idea de criminalizar una serie de puntos de vista porque son despreciables o porque algunos los hayan despreciables. Hay en los Estados Unidos, o había hasta hace muy poco tiempo, una organización que era la Asociación para las Libertades Civiles, la American Civil Liberties Union, la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos, y cuyo objetivo es garantizar la libre expresión, pero la libre expresión de todos. Es decir, la ACLU, como se le conoce, era una organización, yo creo que ya dejó de serlo, pero era una organización que, por ejemplo, podía salir a defender, y esto va a sonar raro, podía salir a defender a los nazis y su derecho a manifestarse en las calles. Que sus ideas son despreciables, por supuesto que son despreciables, la mayoría de nosotros las consideramos despreciables, ellos por supuesto no. Pero que sus ideas, si las llevan a la práctica, son evidentemente mortales también. Del mismo modo en que si otros salen a la calle y sus ideas se llevan al extremo, pues se puede hacer una revolución donde también se muere un montón de gente. Pero su derecho a expresar sus ideas cuando no están promoviendo la violencia es lo que defendía la ACLU. Y esto a muchas personas les parecía muy raro, sin embargo, a otros nos parecía o nos parece que es la esencia misma de las libertades que garantizan que la democracia siga adelante. Y lo peor es que también hay gente que te cita a Voltaire. Yo puedo estar en contra de lo que usted diga, pero daría mi vida para que usted pueda seguirlo diciendo, o defenderé con mi vida su derecho a decirlo. Hombre, muy bien, ¿defenderías el derecho de los nazis a hablar? No. Yo probablemente los discuta, pero no sé si se debe impedir que hablen. Y voy a dar una razón, no solamente de libertad de expresión en los términos más claros que manejó John Locke, sino en el siguiente. Si yo criminalizo las expresiones nazis, todas las expresiones nazis se van a dar en la clandestinidad. El movimiento nazi se va a ir bajo tierra,
se van a decir cosas sin que nadie los confronte, van a difundir sus ideas, sobre todo entre jóvenes, sin que haya un contrapeso social, y van a jugar además al juego que más le gusta a la ultraderecha, que es el juego de la victimización. Pobrecitos de nosotros, nos han callado, son unos malvados y tenemos nosotros que defendernos, y la forma de defendernos, por supuesto, es haciendo las cosas que hacen los nazis, cosas nazis, como dirían en Padre de Familia. Si los nazis pueden hablar abiertamente, como lo hace Vox, primero que nada puedo contradecirlos, puedo discutirlos, puedo exhibir su ridículo, puedo exhibir cuán antihistóricos y anticientíficos son algunos de sus puntos de vista. Puedo mostrarle al mundo cuánto odio destilan cuando hablan en contra de los inmigrantes, sobre todo de los niños, de los menores no acompañados, que son uno de los elementos hacia los cuales dirige más odio el partido Vox. Puedo señalarlo, decir, mira, este tío no tiene una propuesta razonable para nuestra sociedad más que putear a niños que vienen aquí porque están desesperados. Y entre los cuales habrá delincuentes, pero no serán todos ni serán la mayoría, porque así funcionan los grupos humanos. Los grupos humanos son bastante homogéneos. He dicho en palabras que alguna vez me recriminaron por decir, pero más o menos la proporción de hijos de puta es similar en todo grupo humano, es una especie de constante. Yo prefiero que los nazis hablen, y además así les puedo demostrar que no le tengo miedo a la libertad, porque ellos hablan de libertad también. Hablan de libertad sin cesar cuando están tratando siempre de coartar nuestras libertades y las libertades de muchísimas personas. Entonces, el problema es que hay una cantidad de incoherencias, y esto después vamos a ver que tiene que ver con otra cosa de la que quiero hablar. Pero, por ejemplo, la derecha ridiculiza el wokismo a un nivel tan tremendo que se parece casi a la caricatura que el propio wokismo hace de sí mismo. El wokismo es toda lo que antes llamábamos la corrección política, es esta idea de estar alerta a los movimientos de justicia social y apoyarlos todos acríticamente, y apoyarlos a todos hasta el extremo de la irracionalidad. Y cuando alguien se mueve a los extremos de la irracionalidad, le juego muy fácil a la derecha para que diga, miren, eso que están haciendo es aterrador. Y el problema que tenemos muchos, o que vemos muchos, es que quienes se dan cuenta en la izquierda o entre la gente normal que efectivamente hay un exceso en algunas proposiciones del wokismo, de la teoría crítica racial, de la cultura de la cancelación, como se le da en llamar, etcétera, y que además esos excesos deben ser criticados, y deben ser criticados abiertamente y exigirse el derecho a poderlos debatir. Lo que hacemos es caer en el silencio. Dejar que se expresen libremente quienes se lanzan a un extremo, dejar que se expresen libremente los que desde el otro extremo pretenden acallar, no el extremo, no pretenden acallar los extremos ridículos, absurdos de la teoría crítica racial, sino pretenden atacar toda reivindicación de igualdad entre lo que llaman razas, y en medio hay un montón de gente que se da cuenta de los extremos del despropósito que lo está rodeando, y sin embargo no está hablando por miedo a los extremistas. A mí eso me preocupa mucho, porque es una forma de no ejercer nuestra libre expresión, y no ejercer nuestra libre expresión es el camino para que los tiranos de uno u otro lado se hagan con el poder. No me acuerdo de quién es la vieja frase, seguramente me lo van a decir y me van a reñir por no acordarme. Mi memoria en cosas específicas es terrible, le pongo nombres. El otro día le cambié el nombre a Dave Grohl, el baterista de Foo Fighters y de Nirvana, le puse Steve Grohl y me fui tan tranquilo. Y así lo hago, y dije que Herschel había descubierto Urano cuando descubrió Plutón, o al revés. Así soy. Sobre todo al ir hablando al galope, cometo esas barbaridades. Pero la idea de que podamos ejercer nuestra libre expresión contra los extremos es la única esperanza para la democracia, creo yo.
Porque al fin y al cabo, a ambos extremos están tratando de demolerla. ¿Por qué es incómoda? La democracia no es algo que realmente tenga contentos a muchos. Aparte de que es imperfecta, y lo he dicho en los vídeos que le he dedicado a la democracia, aparte de que es imperfecta, tiene el problema de que no permite hacer muchas cosas que los autoritarios de uno y otro lado quisieran poder hacer, los que quieren imponer, por ejemplo, en el caso de la teoría crítica racial, la idea de que todo es racismo, de que toda expresión humana nace en el racismo, que es nuevamente otra simplificación, como nace en la codicia, nace en la economía, nace en la lucha de clases, nace en... Y los que dicen toda crítica al racismo que efectivamente ha existido en algunas sociedades más que en otras, o en algunas sociedades de manera peculiar, pero distinta que en otras, pero que ha estado presente, sobre todo en las sociedades europeas, desde el siglo XVIII-XIX, que no debe tocarse, que no debe manejarse, que no debe mencionarse, que no debe tenerse en consideración, que es un elemento de los elementos que han sido los constructores de nuestra realidad actual. Entonces, entre los que quieren que se niegue toda reivindicación en contra de la discriminación y quienes pretenden que todo sea discriminación, hay una verdad, hay una realidad, y no es el justo medio, es simple y sencillamente la realidad razonable. Así que ojalá y ejerzamos más nuestra libre expresión, aunque ello implique defender la libre expresión de gente que hallamos despreciable. ¿Qué pasa?